mensaje lo he titulado Dios está a un clamor de distancia. Hay una frase que da a entender cuando uno quiere explicar una distancia, dice, eso está a una piedra de distancia, a un tiro de piedra. Sí, lo han escuchado antes. Muy bien, pues Dios está a un clamor de distancia. Hay un ciclo de comportamiento común en la vida del pueblo de Dios que lo voy a resumir en una serie de palabras. Pecado o rebelión, servidumbre y retribución, súplica y arrepentimiento, salvación y restauración. Es como un ciclo. ¿Ok? Primero el pueblo se aleja del Señor andando en desobediencia a su palabra. Entonces sufre las consecuencias amargas de su alejamiento. Cuando vuelve en sí, clama al Señor confesando su pecado. Entonces Él perdona su pecado y le trae de nuevo al lugar de bendición. Es una vieja historia muy similar al hijo pródigo. ¿Han escuchado el hijo pródigo? Lucas 15. Bien. En segundo lugar, observamos que este ciclo se manifiesta en dos hechos básicos. Uno es la tendencia del corazón humano a vagar y alejarse del Dios vivo. Y el otro es la misericordia inagotable de Dios para restaurar a ese pueblo. Para fortalecer este mensaje, voy a tomar un salmo. Amén. Hace tiempo que no había un salmo y siempre pues es de bendición tomar los salmos para traer bendición al pueblo. Vamos a ir al Salmo 107. El Salmo 107 es el inicio del quinto libro de los Salmos. Todos los salmos están divididos en 5 partes. Podríamos preguntar por qué no en 8, en 6. En 5 partes porque se asemeja a los 5 libros de la Torá. La Torá significa enseñanza, ¿sí? Entonces, en el inicio, el pueblo de Israel utilizaba el Pentateuco, los 5 libros de Moisés, escrito por Moisés, y el libro de los Salmos. Por eso ambos tienen esa similitud. 5 libros de Moisés y la división de los Salmos en 5 partes. El inicio del quinto libro es el Salmo 107. Es un salmo universal. Aunque hace referencia al pueblo de Israel en varios puntos, es un salmo universal. ¿Qué significa esto? Que puede ser llevado a cualquier lugar y a cualquier persona en el mundo. Amén. Cuando preparé este mensaje, el propósito en mi corazón era de que todos nosotros tuviéramos esa cajita que hay en muchos lugares antes de comenzar, antes de entrar a un edificio donde te dice, en caso de incendio rompa el vidrio. ¿Lo han visto antes? O toque el alarma, toque para anunciar que algo está sucediendo. Porque muchos de nosotros luchamos con la oración. Es muy difícil para muchos la oposición de la carne y del mundo. Y muchas veces también vienen mentiras a nuestras vidas, las cuales creemos y hacen que nosotros cada vez menos quisiéramos orar. Como por ejemplo, tú no eres digno, tú no eres cristiano, mira cómo vives, esto no sirve de nada, entre otras muchas mentiras. Por lo tanto, el propósito del mensaje es ese, que entendamos que hay una caja allí que puede ser utilizada en caso de emergencia. Amén. ¿Me siguen hasta allí? Muy bien. Gloria a Dios. Vamos a empezar en el Salmo 107 desde los versos del 4 al 9. Acompáñenme allí. Hoy vamos a tener un poquito de Biblia. Gloria a Dios. Dice así la palabra del Señor. Salmo 107 del 4 al 9. Anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir, hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos,
Número 6. Entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Los dirigió por caminos derechos para que viniesen a ciudad habitable. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque sacia el alma menesterosa y llena de bien el alma hambrienta. Repitan conmigo estos números. 6, vamos nuevamente, 6, 13, 19, 28. Otra vez, 6, 13, 19 y 28. No olviden estos números. ¿Ok? Tenemos una rifa. Del 4 al 5, el salmista describe momentos que vivió el pueblo de Israel. Israel se quejó por el maná. De hecho, llegó a pedir en algún momento que le quitaran eso y que le dieran las cebollas y el tomate. Y te acuerdas de Egipto y todos los sabores que teníamos allá. Llegó a pedir carne porque para ellos no era suficiente todo lo que le proveía del Señor con el maná. Y Dios le mandó 5 metros de codornices. Se quejaban por el agua, porque era amarga. Y Dios, a través de Moisés, se la endulzó. El pueblo de Israel durante el desierto se quejó muchísimo. Y quizás muchos de nosotros podemos identificarnos que cuando las cosas no van como esperamos, el primero que recibe la factura es el Señor. Y así somos. Pero pasa algo extraordinario que está en el versículo 6. Acompáñenme. Entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. No dice arrepiéntanse, necesito que se vuelvan querubines, porque el primer interesado en responder a su pueblo, en sacarlo de sus propias decisiones, es Dios. Su amor trasciende toda nuestra inmundicia. Miren, este pueblo durante 40 años dio muchos dolores de cabeza. Pero dice aquí el verso 6, clamaron. Y el clamor es una expresión diferente a una oración. Dice la palabra hebrea, utilizada allí, que significa dar un grito desgarrador. Eso es clamar. Pero ese grito desgarrador es simplemente la expresión de algo que ya ha pasado aquí adentro. De la abundancia del corazón habla la boca. Por lo tanto, ¿por qué Dios responde a un pueblo que se ha comportado de esa manera y los ayuda? Porque ese corazón ha entendido que su única salvación es Él. Nosotros vamos a vivir momentos muy difíciles en nuestra vida. Y si yo pudiera decirles, guárdense esta estampita en la cartera. Guárdenla. El clamor. Él no puede rehusarse a responder un clamor de un corazón que reconoce que su única salvación es Dios. Dice el 6, clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Pero no solo queda allí. Vamos al 7. Los dirigió por camino derecho. Quienes conocen haber estado en un desierto,
El viento hace que las dunas se muevan y que un día está una duna en un lugar y luego otro día está en otra. De hecho, ellos pudieron haber llegado al monte Sinaí en 3 días y duraron 40 años, dando vuelta en el mismo sitio. Pero Dios, en respuesta a ese clamor, los llevó como una brújula al lugar derecho. Dice, los dirigió por camino derecho. Hay un solo camino que tiene nombre y apellido: Jesús de Nazaret. Ese es el único camino que necesita cualquier persona que se encuentre extraviada en un desierto. Miren, en los desiertos hay un calor extremo de día, pero también un frío potente en la noche. La vida de cualquier cristiano en el desierto es un proceso, pero ahí está el clamor. Dios allí nos los llama a capítulo. Ustedes y ustedes y ustedes. Ya habrá tiempo. De hecho, cuando ustedes ven el Padre Nuestro, ¿recuerdan el Padre Nuestro? Lo último del Padre Nuestro es perdona nuestros pecados. Porque es el Padre sentando al Hijo en la rodilla, a pesar de la necedad del muchacho, a pesar de nosotros mismos, nos dirige por el camino derecho, el clamor. He vivido momentos muy difíciles en mi vida, y los momentos donde más he tenido que necesitar el clamor ha sido detrás del volante de mi coche. Tenía un lugar en Tenerife donde iba, pero siempre todo lo que había sucedido en el clamor de mi proceso era detrás del volante de mi coche, con alabanzas de Marcos Barrientos. Y les puedo decir que nunca me falló. De una u otra manera, allí, a pesar de mi condición, respondió a mi clamor. Porque es la expresión del corazón absoluta ante la desesperación que llega a los cielos como un telegrama. Bueno, eso era antes. ¿Sí recuerdan los telegramas? ¿Quiénes recuerdan los telegramas? Era una notita pequeñita y ahora pues ya el WhatsApp es más rápido. Él nos ayuda en medio del desierto, pero también nos ayuda en medio de las prisiones. Vamos desde el verso 10 al 16. Dice, algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros, por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. Por eso quebrantó con el trabajo sus corazones, cayeron y no hubo quien los ayudase. 13. Luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de las aflicciones. Oh Señor, ojalá algún día podamos comprender la magnitud de ese amor. Cambiará nuestras vidas radicalmente. Mucha gente se encuentra en la cárcel de la depresión. Hay gente que no duerme. Hay gente que está presa en su pasado por su falta de perdón, por alguna adicción, ocultas en una cárcel espiritual. Aunque el mundo pueda vernos caminar en libertad, dentro de nosotros hay una prisión que no nos permite avanzar, porque toda prisión te encierra en un lugar. Dice Isaías 61, 1, 2, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro,
a consolar a todos los enlutados. Esto es Cristo. Solo Cristo. El salmista le habla a aquellos que están presos y que esa cárcel los ha llevado a aborrecer a Dios. ¿Saben por qué la Biblia dice que habrá un crujir de dientes en el infierno? No por el fuego, sino lo que transmite es la rabia ante Dios por haberlos enviado allí. Y ahí va a haber gente así, que aún allí querrán culpar a Dios de su injusticia. Aborrecieron el consejo del Altísimo, por eso quebrantó con el trabajo sus corazones. Dios en su amor necesita disciplinarnos. No vean nunca el proceso disciplinario de Dios como algo malo. Todo lo contrario. Dice Hebreos 12, 5 al 8. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se nos dirige, diciendo, como a hijos, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Versículo 8, pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Un indicador de que somos sus hijos es pasar por su disciplina. Aleluya, benditas disciplinas de Dios. Versículo 13. Luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones. Amén. El clamor, a pesar de lo que somos. Verso 14, los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus prisiones. El poder de clamar a Dios, de reconocerlo como el único que puede ayudarnos, puede romper toda estructura espiritual en nuestras vidas. Versículo 15. Alaben las misericordias de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Las misericordias, voy a repetir esto si lo he dicho antes para refrescarlo. Las misericordias es aquello que hace que no recibamos lo que merecemos. Y la gracia es lo que hace que recibamos lo que no merecemos. ¿Entendemos la diferencia? Aquí se está hablando de un Dios misericordioso, porque todo este pueblo tenía que asumir su responsabilidad. Pero hay algo que él no puede negarse a sí mismo. Hay algo que hace que reaccione. Y es ese amor por nosotros y sus misericordias cuando un hijo suyo clama. Si lo hacemos nosotros, que somos malos, ¿cuánto más nuestro Dios? Amén. Dios también nos ayuda en medio de la enfermedad. Vamos a Salmo, vamos desde el 17 al 22. Perdón. Dice así la palabra del Señor. Discúlpeme, por favor. Fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades. Su alma abominó todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte. Pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Verso 20. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. No toda enfermedad es física. Hay gente que usted puede ver de una manera sana, pero dentro está enfermo. Su alma está enferma.
porque no perdona, porque hay rebelión, porque hay heridas que siguen estando allí, que lo hacen vivir en amargura. La amargura es una enfermedad espiritual. Pero aún allí, el que clama es sanado. Dice el Salmo 38 del 3 al 8. Nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado, porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí, hieden y supuran mis llagas a causa de mi locura. Estoy encorvado, estoy humillado en gran manera, ando enlutado todo el día porque mis lomos están llenos de ardor. No hay nada sano en mi carne. Estoy debilitado y molido en gran manera. Gimo a causa de la conmoción de mi corazón. Todo lo que expresa este salmo es algo que le sucede al salmista dentro. Y mucha gente padece en sus carnes una enfermedad del alma. No todo viene por COVID. David en un momento dice, se envejecieron mis huesos a causa de mi rebelión. El cuerpo puede manifestar cómo se encuentra el alma. Verso 19, pero clamaron a Jehová en su angustia. Oh, ¡qué maravilla! Lo primero que hace su amor es protegernos de nosotros mismos. Cómo no seguirle, cómo no adorarle. Vamos a la recta final. Vamos del verso 23 al 28. Los que descienden al mar en naves y hacen negocio en las muchas aguas. Ellos han visto las obras de Jehová y sus maravillas en las profundidades. Porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso que encrespa sus olas. Suben a los cielos y descienden al abismo. Sus almas se derriten con el mal. Tiemblan y titubean como ebrios. Y toda su ciencia es inútil. Verso 28. Entonces claman a Jehová en su angustia y los libra de sus aflicciones. Esta parte del Salmo está hablando de aquellas personas que dirigen su vida sin considerar a Dios. Aquellos que toman una nave, aquellos que salen a navegar, aquellos que dicen yo dirijo mi vida y punto. La semana pasada leímos en Hechos 27 cómo un centurión tenía que tomar una decisión. Si salir a navegar con la recomendación de un capitán del navío y un patrón del navío, o escuchar la recomendación de Pablo, un siervo de Dios. Y él prefirió la experiencia de quienes han navegado por el mar que de alguien que conoce el que hizo el mar. Aún en esos malos negocios, aún en esas decisiones donde hemos pasado a Dios por alto y hemos sufrido las consecuencias de esas decisiones. Dice el verso 28, entonces claman a Jehová en su angustia y los libra de sus aflicciones. ¡Oh, qué maravilla! Ese es nuestro Dios. Hay alguien que nos acusa y que se presenta delante de Dios y decirle, mira este cómo anda, mira esta cómo anda.
Pero del otro lado está el Hijo de Dios que dice, yo morí por él, mi sangre lo cubre, es mío. Y eso tiene más fuerza que lo otro. Pero tenemos que decidir. Dice Isaías 31:1, ay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos y su esperanza ponen en carros, porque son muchos y en jinetes, porque son valientes y no miran al Santo de Israel, ni buscan a Jehová. Esto lo dice Isaías. Pero aún en ese momento el salmista dice que el que clama recibirá ayuda. Dice del 29 al 32. Cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas. Luego se alegran porque se apaciguaron. Y así los guía al puerto que deseaban. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Nehemías 9 del 19 al 21 dice, tú con todo, por tus muchas misericordias no los abandonaste en el desierto. La columna de nube no se apartó de ellos de día para guiarlos por el camino, ni de noche la columna de fuego, para alumbrarles el camino por el cual habían de ir. Verso 20, y enviaste tu buen espíritu para enseñarles, y no retiraste tu maná de su boca, y agua le diste para su sed. Verso 21, lo sustentaste 40 años en el desierto, de ninguna cosa tuvieron necesidad, sus vestidos no se envejecieron, ni se hincharon sus pies. A pesar de lo que eran, de cómo se quejaban, vivieron las consecuencias, pero aún allí el clamor hizo que Dios respondiera. Nehemías 9 del 19 al 21. Dice Lamentaciones 3, 22 al 23. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Reinicia todo. Uf. Por eso el Salmo 63 dice esto, porque mejor es tu misericordia que la vida, porque ellas es la que evitan que nos consumamos en nosotros. A veces pienso esa lucha que hay entre su misericordia y su justicia. Mis hermanos, voy a terminar con esto. Aquí Dios nos está mostrando que a pesar de nosotros mismos, Él es el primer interesado en ayudarnos a salir adelante. Pero lo que rompe ese vidrio para tocar esa alarma es el clamor. El clamor de un corazón que reconoce que su única ayuda es Dios. No siga escuchando las mentiras. Pero es que yo soy como soy, pastor, yo estoy en un proceso, yo estoy en esto, sí, como toda esta gente. Aquí dice en uno de los versos, en el 11, que por cuanto fueron rebeldes a la palabra de Dios. Miren, antes de que Pedro lo negara 3 veces, ya Cristo le estaba diciendo, estoy intercediendo por ti, porque lo que viene es gordo. Ese es Cristo. Ese es nuestro Señor. Aquí hay una clave. Vamos todos al inicio del Salmo. Esta es la garantía. Amén. La garantía
que cuando rompemos ese vidrio, cuando tocamos esa alarma, van a venir los bomberos. Porque eso tiene que ser así, porque si no, de nada hacemos con romper eso. La garantía está en los versículos 1, 2 y 3. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia, para siempre. Verso 2. Digan los redimidos de Jehová, los que han redimido, los que ha redimido del poder del enemigo y los ha congregado de las tierras del oriente, del occidente, del norte y del sur. ¿Quiénes son los redimidos? ¿Quiénes somos? Todos aquellos que hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador. Todo este salmo, todo esto es para el pueblo de Dios, no es para otra gente. Es para aquellos que le han dicho, entra en mi vida, en mi corazón. Tú eres mi Señor y mi Salvador. Aleluya. No importa los negocios, clamando se soluciona. No importan las cosas, pero eso no significa que vamos a vivir el libertinaje. Pero sí sabemos que a pesar de nosotros, porque somos imperfectos, somos infieles, no hay ni uno solo bueno, dice la Biblia. Con el clamor Él viene y nos ayuda. Es la expresión del corazón. El Salmo termina con este versículo y con esto termino yo también. Versículo 43. Gracias. ¿Quién es sabio? Termina con una pregunta. ¿Quién es sabio y guardará estas cosas? ¿Y entenderá las misericordias de Dios? Es interesante que el Salmo termina siendo una pregunta que cada uno tiene que responder. ¿Quién es sabio y guardará estas cosas? ¿Y entenderá las misericordias de Dios? Entender cuánto nos amas es ay, Dios. Yo puedo responder ahora. No necesito otra cosa que no sea Él. Esa es mi conclusión. Cada uno tendrá la suya. Pero yo solamente necesito a alguien a quien yo clame y sé que me va a ayudar a pesar de mí, de mis errores, de mis angustias, de mis temores. Hay gente que vive con miedos en lo que son, en lo que piensan, en lo que hacen. Miedos por palabras que nos infundaron, miedo por experiencias que no fueron las mejores. Pero allí está el clamor. Clama a mí y yo te responderé y te mostraré grandes cosas que tú no conoces. Pero no dice ahí ora, ni pide. Allí la palabra es el grito de angustia ante un Dios que es el único que me va a sacar de esto. Bendito sea su nombre. Póngase de pie, por favor. Cierren sus ojos. Padre, de tal manera nos amaste que ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada
ni ángeles, ni principados nos podrá separar de tu amor. Señor, que esta palabra sea esa estampita en la cartera de cada uno. Que en ese momento, en el día de la prueba, en el día de la confrontación y la aflicción, ese día, Señor, que debemos atravesar todos, recordemos que el clamor trasciende todo, porque llega directo a tu trono de la gracia. Y ahí estás atento a cada oración, a pesar de lo que somos, a pesar de lo que hacemos. Perdónanos, Señor, por tanta incredulidad, por tanta necedad. Y que vivamos libres, porque nos has hecho libres, para venir ante tu trono, cubiertos con la sangre del Cordero, y decirte: Abba, Padre, Abba, Padre, Papito, necesito de tu ayuda. No puedo más con esto. Y Él responderá conforme a sus riquezas en gloria. Sus misericordias son infinitas y son mejor que la vida misma. Gracias por tu palabra. Gracias, Espíritu Santo del Dios Trino, por ministrar nuestros corazones. Y ayúdanos a vivir en libertad. Y que esto cambie nuestra vida de oración. Y que vayamos ante ti en amor, en paz y en libertad. Gracias. Gracias por cada familia aquí representada, por cada persona, por cada hermano, por todo aquel que escuchará a través de las redes. Que entienda que el clamor llega directo al corazón de Dios. Directo. Bendecimos tu santo y bendito nombre y a ti damos gloria, honra y alabanza. Y el pueblo de Dios dice: amén, amén, amén y amén.